Bueno, ahorita decía que sea una enseñanza que podamos poner en práctica ahorita. Yo hoy de los días que he dudado compartir el tema, les confieso honestamente. Hay cosas que se vuelven para uno conflictivas a veces compartir, pero precisamente estaba hablando y comentando a mi señora esta mañana que no sabía si era el tema, tengo muchas dudas, inquietudes sobre el tema. Y después me puse a hacer mi devocional personal el Señor me decía precisamente en el Salmo 25:14, hablando de los secretos de Dios. Dios es un misterio en muchas cosas y a veces como líder, como maestro a veces de la palabra, no tenemos por qué resolver las dudas de todos, como pasa a veces en el ámbito académico, que uno espera que el profesor sepa todas las preguntas de los alumnos y el profesor se las tira de que tiene que saber todo para quedar bien con los alumnos. Pero uno entiende que nuestra función simplemente es transmitir la palabra del Señor y que Dios le muestre a cada quien lo que tiene que hablar, porque hay muchas cosas que no han sido reveladas, hay cosas que no comprendemos, que no nos permiten comprender. A veces pues, falta estudiar más de todos modos, conocer más. Y lo importante siempre es mantener la relación con el Señor y tratar de comprender su voluntad en muchas áreas y cada quien le habla de pronto en forma diferente. Y después me hablaba otro devocional que ahorita al final les comparto y que todavía me ponía más en dudar a veces el Señor porque permite unas cosas en un momento dado y otras cosas en otros momentos y a cada quien lo trata, como digo, en forma diferente. Entonces, bueno, como le digo, ¿no? Pronto hay muchas cosas muchas respuestas para las preguntas que pueden surgir de esta enseñanza el día de hoy. Pero igual tenemos que seguir siendo fieles a la palabra, estudiarla en orden, compartir lo que hay y lo que Dios le muestre a cada quien. Y hoy vamos a seguir hablando del segundo retorno, vamos a terminar lo que tiene que ver con el segundo retorno a la tierra de Israel después de pasar una generación completa, como hemos visto, 70 años en Babilonia, se quedó otro grupo, estuvieron otros años allí, varios años, más de 50 y tantos años pasaron allí. Y, y se viene este segundo grupo después de ver todo lo que pasó en el libro, narrado por el libro de Esther. Pero vienen dirigidos por Esdras, este personaje también muy significativo, que, que es donde estamos estudiando la palabra en este momento. Entonces vamos a mirar lo que pasa en Esdras 17:6, de quién era Esdras. Esdras dice, este Esdras llegó de Babilonia. Y dice, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Esta es la descripción de Esdras. Vemos que era un hombre que seguramente ocupó un cargo muy especial dentro del reinado. Como dicen, estuvo en Babilonia y ahora está con el imperio persa y fue así como Mardoqueo, esa figura tan especial. Este fue un hombre que también fue respaldado por el rey y le dio todo lo que necesitaba, pero además dice que Dios estaba con él. Conocía perfectamente la palabra, o sea que se había mantenido fielmente a lo que sus padres seguramente le enseñaron y fue apasionado en el estudio de la palabra y era considerado un gran maestro de la palabra. Dice en Esdras 8:21-23, luego estando cerca del río Ahabá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Y aquí, Javier, también, eh, como dice a veces, esa dicotomía de que uno confía en el Señor, le pide la ayuda a Dios, pero al mismo tiempo pide ayuda a su rey para que lo proteja y le mandó al rey, muestra que le mandó todo
destacamento de militares, de hombres que les ayudaran a cuidar todo lo que les habían dado. Ahorita vamos a mirar parte de todo lo que les habían regalado para llevar y terminar eh, a decorar el templo, básicamente, que fue todo lo que le dieron. La vez pasada alcanzamos a hablar parte de esto. Hablamos que entre las personas que fueron con él, o que llevó después, que hablamos de los sacerdotes que encontró, de la tribu de Leví, de todos los que lo acompañaron, era alrededor de 1.775 personas, eran alrededor de 1.496 varones, 38 levitas, 22 siervos, era lo que se contaba en este censo que hizo. Como sabemos, no le contaban ni a las mujeres ni a los niños. Entonces, pues podemos ver que podían ser más de 5.000 personas lo que fueron con Esdras en este segundo retorno. Esdras 7:13 dice, he dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. Esta fue la instrucción que había dado el rey para quienes quisieran irse libremente a Israel, a Jerusalén. Esdras 7:14 dice, el rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá conforme a la ley de tu Dios te ha sido confiado. Como vemos casi que el rey reunió a su gente de confianza, miró qué necesitaban, cómo estaba la situación en Jerusalén, que nada les pasara, o sea, estaba cuidándolo en cierta manera todas las cosas para que este hombre pudiera llevar y cumplir la ley de Dios, lo que yo les había hablado de Dios. Y es impresionante cómo este hombre tiene el respaldo de una persona pagana, como hemos hablado, que les dio no solamente recursos, sino que estaban vigilando que todo les fuera bien en el camino y confiados de que ese Dios era poderoso, pero que de parte de ellos le prestaban toda la colaboración que necesitara. En Esdras 8, 24, 27 dice, después de aparté a 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Jarabías y 10 de sus parientes. En presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé fue lo siguiente: 21.450 kilos de plata, utensilios de plata que pesaban 3.500 kilos, o sea, estamos hablando de toneladas eh, de plata, 3.500 kilos de oro, más de 3 toneladas de oro y 27 tazas de oro que pesaban 8 kilos y 2 recipientes de bronce bruñido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Esto lo habíamos hablado la vez pasada del inventario de cosas que llevaban, pero estamos hablando de que eran muchas toneladas de oro y muchas toneladas de plata, lo que llevaban malos utensilios. Esdras 28:30 dice, luego les dije a ustedes, ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor Dios de nuestros antepasados. Vigílenlos y guárdenlos hasta que los pasen en los aposentos del templo del Señor en Jerusalén, en presencia de los principales sacerdotes de los levitas y de los jefes de la familia del pueblo de Israel. Así que los sacerdotes y levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que fueron pesados para llevarlos al templo de nuestro Dios, Jerusalén. Entonces, como vemos, todo se dispuso para que esto se llevara al templo como ofrenda, cubrir todos los gastos de los que trabajaban allí, de los que irían a trabajar después. Y todo esto fue con el patrocinio, ahí sí, como dice la publicidad, del rey de Persia. Esdras 8:31 dice, el día 12 del mes primero partimos del río Ahabá para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto, Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Vemos que en toda la época ha habido inseguridad, en esa época no era la excepción, habían sus asaltantes, las pescas milagrosas también, y estaban lógicamente con todo ese botín que llevaban, con todos esos tesoros, pues necesitaban la compañía de Dios para que eso llegara a un buen fin, que era precisamente el templo del Señor, y todo se dispuso para que esto fuera al lugar que se había dedicado.
Esdras 7:8-9 nos dice, así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes, el día primero del mes primero, y llegó a Jerusalén el primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esto nos habla de que fueron 5 meses esta travesía, llevando todo este cargamento de oro, de plata, de los utensilios del templo, y llegan perfectamente con todos el respaldo y los militares también que lo acompañaban del rey de Persia. Esdras 8:36 dice, y se le entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de las provincias al oeste del río Éufrates, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Como vemos, él llevaba las credenciales del rey. Esdras fue un personaje que la gente respetaba. ¿Por qué? Porque no solamente por lo ser un maestro versado, sino porque llevaba las credenciales del rey. Y lo que llevaba la credencial del rey era meterse con el mismo rey. Así que contó con el apoyo de todos los pueblos por el que pasaron. Y lógicamente la llegada a Jerusalén fue fácil, al llevar todas estas credenciales que los mismos líderes que estaban en ese momento en Jerusalén, pues lo recibieron con todos los respetos y básicamente llegó a formar un nuevo liderazgo, un nuevo gobierno dentro del mismo Jerusalén. Y como todo gobernante hace con el respaldo que traía no solamente el rey, sino de Dios, empieza a hacer reformas. Sabemos lo que pasa con las reformas en nuestro país también. Cada vez que alguien siente que tiene todo el poder, pues llega a hacer tomar decisiones, a poner las cosas según sus criterios. Y aquí empiezan a suceder las cosas curiosas con Esdras, o básicamente a poner la casa en orden. Como vemos, ya 58 años casi que hicieron el templo, pero se durmieron. Inicialmente sabemos la historia, se demoraban en empezar las obras del templo, cada uno se dedicó a lo suyo. Después empezaron ya el templo y Dios les jaló las orejas a todo el mundo, hicieron el templo, pero entraron en un letargo espiritual, un estancamiento espiritual del pueblo de Israel que no crecía ni se hacía todo lo que Dios había mandado a hacer. Y básicamente ese es el segundo impulso, el segundo ánimo que llega con Esdras. Y como les decía, empieza a tomar medidas para volver a poner todo en orden. Y aquí para allá empezamos a encontrar cosas que tienen que ver con lo que hablábamos ayer, con las bienaventuranzas, el mismo, básicamente vamos a ver que es el mismo orden eh, que encontramos en este estudio que venimos haciendo los sábados de las bienaventuranzas. Dice, vemos por el tema de Esdras, que precisamente significa ayuda o asistencia, y eso fue lo que él vino a ayudar en todo este proceso. Como dice, él era sacerdote, era escriba, o sea, era el que básicamente hacía versiones y versiones de la ley de Dios, o sea, que se las sabía muy bien por su mismo oficio que ejercía. Pero además era sacerdote por ser descendiente de Aarón, era de la línea de Aarón. Entonces tenía, podemos decir, todos los títulos, todo el conocimiento, el respaldo del rey y lógicamente de Dios para llevar a hacer la ayuda adecuada para su pueblo. Dice Esdras 7:6, este Esdras llegó de Babilonia y era un maestro versado en la ley, como les decía, maestro que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Esa es la definición de Esdras en toda su hoja de vida, podríamos decir. Eso es lo que se decía de él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Tenemos que entender que este Esdras no había crecido en Jerusalén, no conocía Jerusalén, seguramente se había criado en un pueblo pagano, pero el Señor siempre mantiene un remanente fiel a su palabra, que la conociera, que la siguiera escribiendo y la siguieran repartiendo entre su pueblo, entre sus seguidores. Esdras 9:1-3 decía, después de todo esto se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas,
no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, de los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Estos eran todos los pueblos que habían alrededor de Jerusalén. De, de entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Ayer, el sábado anterior, veníamos precisamente hablando de lo que es reconocer el pecado. Aquí vemos el dolor, el llanto del pecado. Primero, como decir, reconoce quién es, se puede decir la pobreza de espíritu, que sabe que tiene que sujetarse a la ley de Dios, que tiene que obedecer la ley de Dios, que es un pecador y que su pueblo un pecador sigue cometiendo pecados, como vemos aquí, que fue lo que hizo. A él le cuentan todo lo que está pasando en el pueblo. Y los jefes, los líderes, los sacerdotes, los levitas, que se supone que deben dar ejemplo a su pueblo, precisamente eran los que se habían apartado de la ley de Dios. Vivían en Jerusalén, habían reconstruido el templo, pero seguían haciendo cosas en contra de la palabra del Señor, de la propia ley del Señor. Y este hombre, como dice, entra en el dolor del pecado, el llanto del pecado, estaba muy angustiado hasta el punto de arrancarse los pelos de la cabeza y de la barba. Eso no es cualquier cosa. De la angustia, podemos decir, de lo que esto representaba, de ver a dónde había llegado la clase dirigente de su país. Esdras 9:5-7 dice: a la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios y le dije en oración. Aquí viene la confesión de él, de Esdras, una oración muy famosa. Dice: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos y hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación como nos sucede hasta hoy. Él hace una radiografía básicamente de todo lo que ha sucedido. Él reconoce su condición de pecador, él no está tratando de tapar nada. Esto es precisamente esa pobreza del espíritu. Él se muestra tal cual es, como hablábamos ayer, esa sinceridad que Dios pide, para poder poseer la tierra que Dios les prometió, para heredar la tierra, como hablábamos también ayer. Y Dios quiere a estas personas que sean sinceras con Él, honestas con Él, no que sean perfectas, como hablábamos el día de ayer, sino que se muestren tal cual es, y esto es lo que vemos aquí que está haciendo Esdras en medio de ese dolor. Después dice: pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad. Hablábamos de la bondad del Señor, el permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concebido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia. Hablábamos ayer de la misericordia de Dios y cómo debemos ser misericordiosos también a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Aquí exalta lo que Dios ha hecho con ellos. Como dice, es un Dios un misericordioso, bondadoso, ah, se ha prestado a perdonarlos, a regresar a todo a su lugar, pero dice: y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? Reconoce que siguen pecando, ¿verdad? Todo esto ha sido verdad, todo esto ha llevado a esta situación, Dios los ha llevado nuevamente a la tierra,
Pero dice, ahora, ¿qué podemos decirte? Si estamos igual que antes, dice, no hemos cumplido los mandamientos que nos dice por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste. La tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que los habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra y luego se los dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Como vemos, aquí habla precisamente de lo que ayer precisamente comentábamos, del tema de la pureza, de lo que Dios pide después del arrepentimiento, ese progreso espiritual, después de haber pasado y tener esa relación íntima con Dios. Lo normal es que empecemos a mostrar los frutos del arrepentimiento y crezcamos y maduremos en obedecer su palabra, en ser limpios de corazón, como decía, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras emociones, ser completamente transparentes. Pero aquí lo que estaba viendo era que se habían vuelto a contaminar. Se habían vuelto a contaminar porque llegaron fue a mezclarse nuevamente con todos los pueblos paganos que estaban alrededor y los padres habían permitido eso a los hijos y bueno, todo seguía en desorden. Y después de todo lo que ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que se nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Está hablando del mismo Dios bondadoso, del Dios misericordioso, y él está diciendo, Señor, pues después de todo lo que hemos pasado, en vez de aprender, creo que seguimos en las mismas, seguimos cometiendo los mismos pecados de antes, estamos repitiendo la historia y no llevamos no dos generaciones en esto y ya todo el mundo se olvidó de lo que tú hiciste en darnos nuevamente una tierra, en darnos prosperidad, bienestar, todas las bendiciones que hemos tenido en esta nueva tierra, pero vemos que como que la lección nos sirvió de mucho. Esdras 9:15 dice, Señor Dios de Israel, tú eres justo. Otra de las características de Dios, tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Cuando uno recibe lo que se merece, pues podríamos decir es justicia. Cuando no recibimos lo que merecemos es misericordia, que es lo que vemos que el Señor hace. Pero además cuando el Señor nos da un premio, a pesar de no merecerlo, es lo que consideramos la gracia. Y vemos que Dios les ha dado mucho más, como dice, todo el respaldo, todo el bienestar, lo que los demás reyes han donado para este pueblo, para el templo, pues creo que aquí se ve tanto de la gracia como de la misericordia y poco de justicia, porque justicia, él, si reclamaba justicia, todos tendrían que estar muertos, básicamente. Pero vemos que él mismo expresa es la misericordia de Dios y la gracia que Dios ha tenido con ellos. En Esdras 10:1-2 le dice, mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo, nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Como vemos, la gente escuchó las palabras de Esdras. Se supone que él estaba solo, orando ante su Dios, hablando en forma íntima con él. Pero cuando abrió los ojos, seguramente se vio rodeado de mucha gente que había escuchado la oración y esto los conmovió a ellos. Y las palabras de él tocaron sus corazones. Y de alguna forma entendieron
que ellos eran los culpables de todo esto, no era Esdras como tal. Esdras estaba llegando como nuevo a esta ciudad y simplemente había encontrado las noticias de todo lo que había sucedido y muestra ese dolor, ese arrepentimiento por el nombre de su pueblo. Y la gente es tocada por estas palabras y dice, es cierto, hemos pecado, hemos desobedecido, otra vez nos contaminamos, podríamos decirlo de esa manera, como ayer hablábamos, nos mezclamos y damos la pureza, que así era considerado el pueblo de Dios, y Dios les había dado instrucciones que no se juntaran con estos pueblos paganos, y dice, pero bueno, ya lo había sucedido así. Y aquí empiezan a tomar determinaciones radicales en cuanto a este pecado. Hagamos un pacto con nuestro Dios, dice este hombre, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú, y todos los que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Como vemos, estamos en el Antiguo Testamento basados en la ley. eh, no se conocía tanto de la gracia del Señor como lo sabemos hoy en día. Tenía que pasar con la ley para precisamente veamos el valor de la gracia de parte del Señor. No quiero decir que no tendríamos que cumplir gran parte de los mandamientos de la ley. Hay muchas cosas que no corresponden, como hemos discutido algunas veces, a estas épocas, pero eso es lo que había en ese momento y ellos dicen, definitivamente quebrantamos la ley, desobedecimos de casarnos con pueblos extranjeros. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, era el pueblo de Abraham y tenían esos mandamientos desde Moisés. Entonces dice que se haga todo de acuerdo a la ley. Sabemos que nadie puede cumplir en totalidad la ley, si no hubiera sido necesario que viniera Jesucristo, pero él está diciendo, hagamos todo lo que dice la ley. Igual es algo imposible de cumplir. Y le dice, levántate pues, esta es tu responsabilidad, nosotros te apoyamos, le están diciendo a Esdras. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Le está diciendo, hay que limpiar el pueblo, hay que purificar el pueblo. Y dice, al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento. Hemos hablado del juramento, lo que significa una promesa con juramento, a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, y así, allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Habitación de Johanán se supone que era un cuarto adyacente al templo, un lugar donde precisamente acudían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, a hacer ayuno y oración, y allí es donde él se encierra y sigue deprimido por ver todo el pecado que habían sido cometiendo estos hombres que habían sido repatriados nuevamente a Jerusalén. En versículo 7 y 8 dice, posteriormente anunciaron en Judá y Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se les quitarían sus propiedades y se les expulsaría de la asamblea de los repatriados. Como vemos aquí, convocan una asamblea. Eso es lo que significa la palabra iglesia, es una asamblea de personas. Aquí dijeron, bueno, toda la iglesia, toda la asamblea se va a reunir y todos tienen que obedecer lo que se ordene allí. En 3 días los quiero ver aquí a todos reunidos, se puede decir, frente al templo, para anunciar las medidas que hemos decidido tomar. Eso fue lo que decidieron los jefes y el que no acuda, se le quitarán sus propiedades y se expulsarán del pueblo de Israel. Así que, pues, una medida de estas tan drásticas, lógicamente entra temor entre la gente. Dice, por lo tanto, a los 3 días, el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de este asunto e intimidados por el aguacero que caía. Se unieron dos cosas. Las noticias, cuando hace una convocatoria de estas, eh, pues no era normal, no era habitual.
todo el mundo decía algo grave pasó, algo delicado se va a anunciar, pero además están en medio de un aguacero, no sé exactamente qué quiere decir el aguacero, lo cierto es que no es fácil estar en una reunión y menos si está cayendo un aguacero. Lo cierto es que todo lo que nos habla es que la gente está temblando, no solamente del temor, sino seguramente del frío también que está pasando en ese momento. Lo cierto es que aquí se están tomando decisiones radicales en cuanto a un pecado determinado y hay que tomar medidas urgentes. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo, ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Y ahora pues confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Esa es la instrucción que se da. Y ahí es cuando yo me hacía muchas preguntas y, como digo, no tengo forma de contestar. Sabemos perfectamente que la ley del Señor decía no se casen con personas de otros pueblos, extranjeras, paganas, teoría, pero uno dice, estas mujeres de alguna manera fueron sujetas, sometidas, algunas vinieron con ellos, seguramente desde Babilonia, de las regiones de Persa, de los lados vecinos, han hecho una familia, han tenido hijos, muchos de estos, como vemos, y de pronto llega la orden del hombre de Dios y le dicen tienen que abandonar a sus esposas, a sus hijos. Cuando uno entiende que son una sola carne, que son uno ante Dios, que dice, bueno, ¿hasta dónde una decisión de estas es la voluntad de Esdras, de los sacerdotes? Me hago esas preguntas honestamente. Eh, Aquí no vemos que Dios le dijo a Esdras que simplemente Dios estaba con él, dicen todas las palabras, pero no recibió una instrucción. ¿Y por qué específicamente de ese pecado? Preguntaba yo. ¿Acaso los otros pecados que pasaba? Todos los pecados ante Dios son iguales. No sé, hay muchas preguntas que yo me hago en este pasaje, les digo honestamente. Lo cierto es que la asamblea a voz en cuello dice, haremos todo lo que nos has dicho. O sea, toda la asamblea, todo el pueblo aceptó supuestamente esta instrucción. La palabra nos dice que hubo unos que no estuvieron de acuerdo. En los versículos siguientes, esos sacerdotes creyeron, ¿sabe qué? Esdras, no estoy de acuerdo con esto, nosotros no vamos contigo en esta decisión, y una parte no la aceptó, una parte no lo hicieron. Lo cierto es que hacen un inventario, dan un tiempo porque estaba lloviendo y ya no sabe qué, vamos a tomarlo con calma, vamos a tomar unos días, vamos a mirar unos jueces que analicen esta situación en cada provincia, en cada región y que evalúen quiénes están casados con extranjeras, quiénes tienen que abandonar a sus esposas y a sus hijos y quiénes no. Y encuentra que la mayoría que han cometido esto precisamente son los descendientes de los propios sacerdotes y de la clase dirigente. Lógicamente esto implica más responsabilidad, que son los que tienen que dar ejemplo. Dice, los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras fueron los siguientes. De Jesuá y Josadac, el de sus hermanos Mesaías, Eliezer, Jarib y Gedalía, los cuales se comprometieron a despedir a sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como ofrenda de expiación por su pecado. El carnero era lo habitual cuando había un pecado, como parte de una ofrenda por el pago de estos pecados. Ellos aceptaron su pecado y expulsaron a sus mujeres y a sus hijos. 114 hombres, básicamente el conteo que hace. Estamos hablando que llegaron 1.700 en este viaje que han tenido los que se vinieron con Esdras, y aquí estamos hablando de 114 personas, casi el 10% de estos. Y casi el 15% de las familias que encontraron eran de los sacerdotes, precisamente, de la gente que tenía que dar ejemplo al resto de personas. El versículo 44 nos dice, todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos habían tenido hijos con ellas. Algunos de ellos, no dice cuántos, simplemente algunos. Lo cierto fue que
estos hombres sacaron a estas mujeres, a sus hijos, algo creo que completamente doloroso para cualquier ser humano desprenderse de su mujer y de sus hijos por causa de una desobediencia. ¿Cómo esperaríamos que terminara esta historia? La verdad, creo que muchos diríamos, pero ¿qué pasó con la misericordia de Dios? ¿Qué pasó con su gracia? Eh, Estos hombres no compartieron la palabra con estas mujeres, no se han vuelto judías en ese momento, no habían recibido eh, la instrucción de la ley del Señor, ¿acaso no nos han dado otros casos, precisamente otros devocionales que hablaban esta mañana, del que seguimos, tenía que ver con números 12 y 13, en el que precisamente Aarón y Miriam se quejan o le reclaman a Dios o a la gente por qué Moisés estaba casado con una cosita que era de afuera. Y Dios los castigó a ellos por hacer los comentarios del propio Moisés. Pero también nos cuenta el caso de los espías que fueron en números 13, precisamente los 5 espías que hablan y básicamente llegan con noticias y deprimen al pueblo y los castiga por ser de alguna forma rebeldes también, en meterle miedo a la gente. Y aquí básicamente ante una noticia de estas, pues lógicamente creo que para muchos era confrontante y decir, ¿y ahora qué hacemos con nuestras mujeres, nuestros hijos? ¿Cómo así? O sea, porque tienen que pagar con ellos. De hecho, como vemos, algunos sacerdotes no los secundaron y se supone que eran hombres de Dios también. No sabemos si estaban en el mismo pecado o por qué, pero no se declara la palabra. Lo cierto es que es una determinación bastante fuerte, dramática, eh, a la forma de ver. De hecho, muchos comentaristas nos llevan a Mateo 10:37, donde el propio Jesús decía, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y esto es cierto, pero siempre que yo miro esta palabra, no menciona tampoco a su esposa, porque su esposa en teoría es uno solo ante Dios. Y como dice, no puede ser que uno despida a la esposa porque no obedece algo, porque no tiene dudas o tiene falta de fe. Eh, no sé, ahí hay muchas cosas que la verdad me quedan en la mente y creo que todos se pueden estar haciendo preguntas. ¿Qué pasó con la familia? ¿Acaso no era papel fundamental? Porque en otros casos, como decía, como Moisés y otras personas, Dios, se puede decir, pasó por alto algunas situaciones parecidas. Era un momento definitivamente de poner orden en la casa y ser mucho más estricto. No lo sé. Yo la verdad no tengo mucha explicación. Honestamente no tengo forma ni de criticar a Esdras, lógicamente, ni decir por qué sucedió esto. Quedan puntos suspensivos, hacen el censo. Lo cierto fue que abandonaron a sus esposas y sus hijos. Y yo me pregunto, bueno, y espiritualmente qué pasó con estas familias? Se perdieron un hijo que ve que el padre lo abandona y que no lo ayuda a salvarse. Una esposa que me dice, mi esposo ahora me deja abandonada y se va con otra, a hacer otra familia, no sé. ¿Por qué tomó esa decisión? Y como les decía, desde el principio he tenido dudas de compartir esto, pero bueno, sabemos que está en la palabra, es palabra de Dios, por algo está ahí. Como decía, Dios pone lo bueno, lo malo, los errores, las equivocaciones, todo nos lo deja ver en su palabra, no nos tapa nada y pues no soy yo para taparlo tampoco. Pero sí lo deja uno